Buen día, Luz. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andás? ¿Me escuchas bien? Estoy probando el micrófono a ver si. Buenas, ¿Qué haces, Gonzalo? ¿todo bien vos? Bien, todo en orden. Me alegro. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Con sueño. Bueno, razonable. A ver. Ahí llegaron Tobias y Martina. Falta Daniela. Ahí está. Melina y Nico. Vero no puede hoy. Ya me avisó. Muy bien. Bien. Bueno, mientras esperamos las dos personas que faltan, creo. Sí. ¿Cómo estuvieron? ¿Cuándo estuvieron con este seminario? Y con el anterior. Ya estamos todos. Bien. Se hizo más llevadero este. Sí, que No más tiene llevadero, parece. tantos incisos. Tantos subincisos. Asusta primero porque parece más largo, pero después se hace más cortito, ¿no? Que el Sí, anterior. sí, sí. El anterior tiene un par de problemas extensos. ¿El resto? Ah, Hola. salvo el 7 de buscar patrón, yo estuve 2 horas y me cansé. Sí, justo el 7 también me tocó ahora, pero sí, no era tan largo como el anterior. Había que No, pensar ¿no? igual. Pero ¿Cómo vienen en general con la dinámica esta de seminarios? ¿Bien? Sí, a mí me gusta, está bueno. ¿Sí? Sí, sí, está Sí, bueno. sí. Bueno, joya. Nosotros, quitando el último problema de ingeniería genética, no tuvimos, y Sí. el 5, no tuvimos casi problemas. ¿Se complicaron con el último de ingeniería? Sí, no lo ¿Por el entendimos. enunciado? Ah, por el enunciado. Sí, el enunciado es medio confuso. Es medio confuso. Che, ¿me escuchan bien, no? Estoy con un Sí, Sí, micrófono sí. distinto. Sí, Joya. sí, te escuchamos bien. Bien. Bueno, ¿estamos todos? ¿Arrancamos? dale. Comparto pantalla nomás. ¿Están viendo? A ver, espera. ¿Ahí estamos bien? Sí. Ahí me apareció el recuadrito. Sí, se ve Bien, bien. problema 1. ¿Quieren Bueno, hacer como había sugerido Licán la vez pasada, de directamente avanzar sobre las respuestas sin sí, leer enunciados? sí. Sí. Sí, a mí me parece mucho ¿Más más llevadero. dinámico? Sí. Bien. Bueno, te escuchamos, Eh, Gonzalo. bueno, yo puse algo bastante, es bastante simple el problema, pero puse que si se tiene una alta concentración de arginina, el factor ARG-R aumentará la afinidad por la secuencia cis, inhibiendo su síntesis. Cuando ARG-R es un activador transcripcional, se tendrá que disminuir su afinidad por la secuencia cis y
para mantener un equilibrio metabólico de la arginina. Bien. En el estado nativo, digamos, en la situación que plantea el problema, originalmente, ¿qué tipo de retroalimentación ejerce? Negativa. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es bastante sencillo. Es como iniciático el problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al problema este. No, yo puse lo mismo, más o menos. Bien. ¿Quieren que pasemos al 2? Así de veloces. Por mí, sí, si la gente no tiene algo para aportar. No, yo puse más o menos lo mismo. Yo tengo una pregunta, porque Dale, Luz. había leído que, no sé si todos los activadores, pero algunos activadores ayudaban a se posicionaban sobre la secuencia y de esta manera como ayudaban a posicionarse a la polimerasa o reclutaban más factores de transcripción basales. Entonces lo pensé medio por ese lado también, si era un activador que por ahí podía unirse fuertemente a la secuencia y ayudar de esa forma. Pero no sé. Vos decís en lo que sería la segunda parte de la pregunta. Sí. ¿Qué pasa si funciona como activador? Uh-huh. En particular a Gonzalo, ¿se te ocurre alguna respuesta para esa opción? O sea, si es una retroalimentación negativa, decía Gonzalo que se une fuertemente a la secuencia, Claro. ¿no? Y Sí. si funciona como un activador, el planteo de Gonzalo es que la afinidad disminuye. Claro, Sí, en yo ambos había pensado lo mismo también, pero después encontré en la teórica, creo, que bueno, los activadores también podían funcionar de esa forma. Entonces, no sé, no sabía si ya va a ponerlo también como una Yo opción. la verdad yo no lo pensé, así de simple. Tendría que repensarlo, para lo que tendría que releer el enunciado. Ok. A ver si no hay algo que se está escapando. No, creo que me hice yo lío más. O sea, me puse a buscar y me empecé como a dudar. Y se me ocurre que no termino de entender cómo podría funcionar como activador uniéndose fuertemente a la secuencia en presencia de arginina. Porque sería ese el planteo, sería en presencia de arginina, ¿no? Sí. R se uniría fuertemente a la secuencia para activarla. ¿Y Por cómo? eso me parecía raro, porque como no sé, la forma de modularlo con la arginina es muy raro. Pero como leí eso en la teórica de los activadores, no, me fui por otro lado. Pero Y entiendo. porque en realidad medio que lo que necesitamos es que cuando hay arginina, o sea, el planteo sería que cuando hay arginina en el medio, digamos, no se sinteticen las enzimas necesarias para la biosíntesis, porque si no tendríamos arginina además. Uh-huh. La idea es que cuando hay arginina en el medio, no haya biosíntesis de arginina. A mí no se me ocurre cómo habiendo arginina y necesitando que funcione de activador, tendría que cambiar el esquema. Uh-huh. O sea, tendría que pensarlo como
en presencia de arginina, bueno, al revés, en ausencia, tendría que ser una ausencia. En ausencia de arginina, el factor ARG-R se une fuertemente Claro. al genoma y funciona como activador. Pero tendríamos que cambiar todo el primer pedazo del enunciado Al revés. para pensarlo como activador, por ausencia. No sé si Sí. están más o menos de acuerdo con lo que estoy diciendo o piensan que es una pavada, porque es un planteo alternativo, me parece. Estamos todos tan dormidos nomás, Sí, yo me estoy espabilando nomás. estamos despertando. Sí. ¿Estás de Estoy acuerdo, lo mismo. Gonzalo? Que estabas con el enunciado. Bueno, pasamos al 2. Creo. Me pasé un... Seminarios. Problema 2. Meli, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Bueno, en la A yo puse que la unión del represor al promotor del operón sea dependiente de triptófano es una propiedad útil, ya que éste se va a unir para reprimir la transcripción únicamente cuando la concentración de triptófano en el medio sea alta y no se requieran las enzimas para sintetizarlo. La regulación es directa a través del producto que sintetizarían las enzimas codificadas por el operón. en este punto es medio parecido a lo que nos pasaba con el ítem anterior, Sí, ¿o no? sí, es parecido. Sí, ¿no? Es una retroalimentación Sí. negativa. Claro. O sea, ante la presencia del aminoácido, mantenemos silenciado todo el operón que lo sintetizaría localmente. Claro. ¿Cómo Bueno, sigue? el B es el de las mutaciones. En el 1 puse, si el represor del operón triptófano no pudiera unirse al ADN, este no cumpliría su función de regulación, y por lo tanto el operón se transcribiría incluso cuando no fuera necesario. Y entonces, Yo le agregué que por lo tanto las concentraciones de triptófano aumentarían y que además como utiliza otras moléculas de la célula para hacerlo, va a tener deficiencia de esas moléculas, que puede activar otros mecanismos de regulación. perfecto. Esto que decíamos antes, ¿no? Hay una sobreproducción de triptofano. Estamos Claro. en un esquema de control de la producción ante la presencia de uno u otro aminoácido. Al no poder regularlo o estar desregulado, tenemos sobreproducción del mismo. Y puede ser que deje de tomar, o sea, que la célula deje de tomar triptófano del medio, ¿o no? Buena pregunta. Yo pensaría que son mecanismos, o sea, que el mecanismo, que el triptófano del medio lo toma independientemente de la biosíntesis. Lo que pasa es que no sé si hay un control a la inversa. Seguro si toma triptófano del medio, tiene inhibida la biosíntesis propia. Claro, sí. Que es razonable, porque digamos, lo más costoso es la biosíntesis. Si en el medio del triptófano, te conviene no sintetizarlo. Claro. Ahora, no sé si hay una regulación negativa en sentido inverso. O sea, si tengo exceso de triptófano, inhibo la incorporación de triptófano. Supongamos un medio muy rico en triptófano. Muy rico en triptófano. ¿La célula lo acumula indefinidamente o en algún momento dice, basta, me estoqueé y corto acá, por decirlo de alguna forma media bruta? No tengo la más pálida idea yo, si eso funciona así.
o si incorpora todo lo que puede hasta llegar a un valor de equilibrio entre el exterior y el interior de la célula. Ni idea. No sé si hay una retroalimentación, ¿se entiende, no? Digo, no tengo idea Sí, si hay una sí. retroalimentación negativa para frenar la incorporación de un aminoácido cuando está además en el medio. Claro. No lo sé, Ok. sinceramente. Sí sé que si no hay triptofano para producir proteínas, lo biosintetiza y es lo que estamos viendo como sistemas de retroalimentación. Ahora, respecto a la situación del medio en cantidad, no tengo idea si lo regula o no. El ítem 2. En 2 puse, si el represor del operón triptófano se uniera al ADN, incluso cuando el triptófano no está unido a él, este reprimiría la transcripción del operón incluso cuando fuese necesaria la transcripción. Por lo tanto, la bacteria no sintetizaría las enzimas necesarias para la síntesis de triptófano, perdiendo esta capacidad. Bien. Y quedaría una bacteria, digamos, dependiente de triptofano. Del triptófano del medio. Claro. Muchas veces, digamos, tenemos cepas de ese tipo como para hacer cepas selectivas. No, mira. Igual Vos eso sabés que podría llegar a ser letal, ¿no? en ausencia de triptofano, sí. Por eso digo, son cepas selectivas. Lo que a veces haces es Claro. generar la cepa selectiva, donde, digamos, no tiene la incapacidad de biosintetizar algún aminoácido, y incorporás la posibilidad de hacerlo, ya sea... es parecido al sistema con el antibiótico, ¿sí? Sí. Que le incorporás en el plásmido con el que transformás la bacteria, le incorporás la enzima para resistir al antibiótico. Acá es lo mismo, podés incorporarle la capacidad de producir la síntesis del aminoácido que te falta en la transformación. Entonces después retirás el aminoácido del medio y la colonia que sobrevive es porque se transformó. Las que no sobreviven son justamente las que no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Se entendió? Es un mecanismo similar al que uno hace para seleccionar transformadas con antibióticos, pero esta vez con aminoácidos. Sí. Son sobre células incapaces de sintetizarlo. Punto C. En caso de que las células tuvieran un represor normal de triptófano, además de los mutantes, la eficiencia de la regulación del operón estaría bastante disminuida, pero este proceso igual ocurriría. ¿En ambos casos? Sí, yo creo que sí. Y en el caso 1, el problema que teníamos era la sobreproducción de triptofano, ¿no? Sí. Pero al haber un represor normal, Claro, sería... sustituiría sin problemas al mutado. Claro. Sí, ahí totalmente. tendríamos un fenotipo normal. Perfecto, no pasa nada. Claro. Ahora, en el caso B... Ahí sí estaría reducida, ¿o no? Ahí tenemos un problema, porque por más que yo tenga el normal, mi problema es que no puedo desplazar al represor del operón. O sea, el represor mutado se pega al operón y queda pegado. Y no tengo forma de sacarlo. Yo pensé que era una cuestión más de como competencia, a ver quién llegaba primero y bueno, si pero ponle que haya entonces competencia. se Ponle que haya competencia y llega primero el normal. ¿Sí? Sí. Cuando preciso triptofano, porque no hay externo, sale el normal. Y en el momento en el que sale, el otro, se va a unir el mutado, otro. se une. Sí. Y listo. Claro. Te ocupó el lugar y cagaste. Y no sale más. ¿Se entiende? Sí. O sea que en el caso 2, hagas lo que hagas, tenés células incapaces de sintetizar triptofano y estás en la misma situación que en el B. Ok, perfecto. Yo agregué para el caso 2 que, que este pudo haber el mutado, ¿Sí? sufrir un cambio de conformación también debido a la temperatura, salinidad, lo que no permite que se desplace por lo normal,
pero bueno, es para agregar la respuesta correcta. Está bien. O sea, para sumar esta idea de que, digamos, en esa competencia el normal no puede hacer nada. Exacto. Por decirlo de alguna forma un poco más grosera. Bueno, pasamos al 3, que le decía Beru. Licán dice, es una mutación dominante, el salvaje es recesivo. Sí. Sí. No. Sí y no. A ver, me parece que ¿No? está bueno discutirlo. ¿Por qué sí, sí no? y por qué no? Cuando hablamos de dominante, casi que le están salvando las comillas, Licán. Cuando hablamos de dominante y recesivo, ¿de qué estamos hablando? Y de que De los alelos. cuando... Claro. De los alelos. ¿En qué tipo de organismos? Eucariotas, los que sean diploides. Exactamente, en diploides. Porque para poder haber dominancia y recesividad, tienen que ser eucariotas, tienen que ser al menos diploides. ¿Y cómo son las bacterias? Son haploides y... No. Por eso digo, es verdad que parecerían, en este caso, funcionan como alelos. Es cierto que funcionan como alelos porque son dos copias de lo mismo, pero no son alelos. Es una sutileza. La idea de dominancia y recesividad está, pero no sé si considero los dominantes o recesivos porque no son diploides. ¿Está bien? Sí. Por eso digo que es sutil la diferencia. Che, problema 3. Vero, les dije, no puede estar, así que si alguno tiene ganas, lo cuenta que puso y pasamos al 4. Si no, lo cuento yo, pero estaría bueno que... Bueno, digo lo que puse yo, que igual fue Dale, sencillo buenísimo. porque justo este ejercicio lo explicó Lore en la teórica. Bien ahí. ¿Sabes que Lore estaba con dudas y lo había explicado? Hablé el otro día con ella y me dijo, no se acordaba. Me alegra saber que lo explicó, así se queda tranquila. Pero bueno, lo que se Dale. puede ver en el, digamos, en la primera línea, que yo la llamé como A, va de... las primeras 3 están apagadas o desactivadas. Bueno, primera conclusión, las primeras 3 están desactivadas. La primera, al estar con lactosa y con glucosa, la glucosa provoca que no se pueda activar el CAP, el activador este, y al haber lactosa, el represor no se puede presentar. Bien, entonces en la primera diríamos, está apagado el operón por presencia de lactosa y presencia de glucosa. Sí. Sí. Bien. Y en ese caso, pensándolo en términos de teleológicos, donde uno piensa para los fines, ¿por qué nos conviene que esté el operón apagado? ¿Por qué en presencia de glucosa y lactosa el operón está apagado? Y sí, es más fácil consumir, consumir la glucosa del medio. Perfecto. Claro, ya tenés concentraciones, no es necesario generar más. Bien. Segundo caso. El segundo caso. Bueno. ¿Cómo? Sí. Nosotros lo hicimos como más general. Donde está el LAC represor es porque hay presencia de glucosa. Perdón, no se te escuchó. Yo no te escuché. Donde está el LAC, el represor, es donde hay presencia de glucosa. Y el donde LAC está el... Espera un segundo porque se te escucha muy mal y aparte dijiste dónde está el LAC represor, o sea, en el caso 2, 3. Es que hay glucosa. Por eso es que se reprime la transcripción de las proteínas para la lactosa. O sea, solo hay glucosa. Está bien la idea de hacerlo más general, la interpretación es... claro, y después en los que está el CAP, es en los que hay lactosa. Claro, por eso digo, está bien hacerlo más general, pero la interpretación es al revés. ¿Se entiende lo que digo? El LAC represor
¿sí? Se despega ante la presencia de lactosa. O sea, el LAC represor es sensible a la ausencia o presencia de lactosa, y el CAP es sensible a la ausencia o presencia de glucosa. Claro, nosotros lo leímos en el libro y decía que estaba el represor solamente ante la presencia de lactosa, y el CAP aparecía cuando había muchos AMP cíclicos que se producían cuando había presencia de lactosa. Entonces quedó fácil. Estamos diciendo al revés, ¿no? O no me estoy dando cuenta. Podemos hacerlo de uno porque yo ya me re perdí con la generalidad. Por eso. Bueno, probamos de vuelta en el segundo a ver si nos ponemos de acuerdo, porque me parece que la idea general no está mal, pero están planteando al revés el LAC represor y el CAP en función de sensible a qué concentración es. En el caso 2, en la línea 2, dijiste que está apagado, lo estaba diciendo Daniel, está apagado. ¿Y cuál sería la relación de los azúcares? Bueno, en este caso la relación es, bueno, sin lactosa, como habían dicho, y con glucosa. Bien. Para ahí. ¿Por qué decís sin lactosa y con glucosa? A ver si digo. La presencia de glucosa provoca que no se active el CAP. Y por la ausencia de lactosa se mantiene unido el represor. Bien. Yo no estoy de acuerdo. No sé si pasamos al 3. Dale. También está apagado, había dicho Daniel. ¿Cuál es la relación de azúcares? No hay nada. No hay ni glucosa ni lactosa. Exactamente. Puesto que el represor sigue puesto en las secuencias y el no haber glucosa no se puede... No, se adhiere el CAP. Bien. Antes de pasar al último, que es el único que está prendido, ¿sí? ¿Cuál, o sea, de los anteriores, cuál está más lejos de prender el operón? Segundo, porque está el CAP y está el represor. Exactamente, el segundo, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Está el represor y no está el CAP. ¿Y cuáles son las condiciones de azúcares? En el segundo, habíamos dicho. Que hay glucosa y no lactosa. Hay glucosa y no lactosa. Bien. Y en el último caso, en el que está prendido el operón. Al haber... Bueno, te lo dejo a usted. No, solo iba a decir que solo lactosa. Sí, lo mismo. Ya que la presencia de lactosa saca de ahí al represor y la ausencia de glucosa permite que se adhiera el CAP y así la RNA polimerasa puede actuar. Perfecto. ¿Qué tipo de retroalimentación hay o de control hay sobre el operón? ¿Positiva, negativa, las dos? ¿El LAC es negativa? No. Positiva sobre el represor, pero negativa sobre el CAP. Claro. Bien. O sea, la idea de que positiva sobre el represor, porque en presencia de lactosa se libera el represor, entonces lo estimula la síntesis, y negativa sobre el CAP, porque ante la ausencia de glucosa estimula la síntesis. ¿Vamos al otro? Dale. Problema 4. Nicolás. Vinculado al problema anterior. Sí, muy. Bueno, nos quedamos en el gráfico y nos contás qué pusiste. Bueno, está bien. Bueno, el primero te pedía que expliques el gráfico y toda la cinética. Entonces yo puse que la E. coli prolifera más rápido en presencia de glucosa. Esto se ve al inicio.
se ve que la línea roja, que es la glucosa, decrece, mientras que la amarilla, que son las bacterias, asciende. El operón LAC se encuentra... ¿Qué? No, te escucho, dale. El operón LAC se encuentra apagado en esta etapa, y como está apagado, no se induce la síntesis de la enzima beta-galactosidasa. A los 80-90 minutos más o menos, la concentración de glucosa ha bajado muchísimo y en consecuencia las bacterias deben adaptarse a utilizar lactosa como fuente de alimento. Acá se enciende el operón LAC, ya que hay una baja concentración de glucosa y una alta concentración de lactosa en el medio, que sería como el caso 4, digamos, del anterior. Perfecto. En consecuencia se sintetiza la enzima beta-gal, que comienza a actuar a partir de los 100 minutos más o menos, cuando la glucosa prácticamente se acabó. Y la disminución en la pendiente de la curva de crecimiento de las bacterias está dada por este cambio, esta adaptación para comenzar a utilizar lactosa como fuente de alimento. La pendiente es más suave porque la lactosa es tomada más lentamente que la glucosa y porque debe ser hidrolizada glucosa y galactosa por la beta-galactosidasa antes de que pueda ser metabolizada. Ese sería el A. Bien. ¿Alguien tiene dudas o preguntas al respecto? No, puse lo mismo, solo que con otras palabras. Sí, yo también. Razonable, porque si hubiese puesto las mismas palabras, era sospechoso. No, son muchas palabras. ¿El punto B? El B te dice que expliques por qué el LAC explique por qué el operón LAC no se induce por lactosa durante la fase rápida, o la fase inicial. Puse que el operón LAC no se induce en la fase inicial porque hay una alta concentración tanto de glucosa como de lactosa, que sería el caso 1 del 3, digamos. El caso 1 del 3. Cuando tengo claro, las dos en alta concentración. Sí. Bien. Y si Dale, perdón. No, porque puse que cuando esto ocurre, las bacterias siempre optarán por alimentarse de glucosa en lugar de lactosa, porque es tomada más rápidamente que la lactosa y porque no debe ser como transformada por ninguna enzima, ya directamente puede ser metabolizada. Bien. ¿Y el operón LAC por qué no se prende entonces? Porque hay una alta concentración de las dos Bien, y la presencia de lactosa en principio debería o podría prender el operón LAC. ¿Cuál es la razón por la cual el operón LAC está apagado? No es la alta concentración de las dos. No, porque hay glucosa. Porque hay glucosa. ¿Y la glucosa con quién interaccionaba? Con el CAP, o sea, no deja que se una el CAP. Perfecto, listo. Vamos al siguiente problema. Problema 5. Martina. Ahí dejé en el chat un link que, sí, señor. Que en esta está una aplicación Java que es un simulador de cómo funciona el operón y cuando empieza a producir hace esto de la retroalimentación negativa. A ver, vamos a poner acá. Lo quiero ver. A mí me tiró un error. Hay que sí, porque copiarlo, hay que cortar y copiar porque si no le falta un pedazo. Sí, lo acabo de ver. Esto te descarga un archivo exe que es un Java. Tenés que tener el Java actualizado. No sé si en MacBook se puede. Y bueno, es un buen simulador de cómo funciona un operón. Bueno, lo voy a mirar más en detalle. Perfecto. Después. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo, porque se me hizo lío con las pantallas. Y ahí vuelvo. Bien. Bueno. Queda lo del simulador para ver después. Problema 5. Sí. ¿Me quedo acá en la imagen? ¿Preferís? Dale que en la imagen. O a ver. Sí, me quedo en la imagen. Te escuchamos.
Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles fragmentos esperaríamos que estuviesen enriquecidos? No habíamos entendido muy bien a qué se refería enriquecidos, para empezar. Supusimos que era de las proteínas. Entonces, si fuera un coactivador, los que estarían más enriquecidos suponíamos que sean los que estaban en los promotores. Pero, O un segundo, sea, en C sería. ¿Solo el C? No sé, para mí las rayitas de abajo estaban como media desplazadas del dibujo de arriba, por los espacios. Y que, por ejemplo, la G queda intermedia entre un exón y un intrón. Para mí es como que quedan desplazadas. Pero bueno. Queríamos consultar eso hoy. Yo puse en C porque si Saga dice que es un coactivador, deberían estar en las zonas de promotoras. Y en las promotoras decían que eran las bandas verdes antes del gen, digamos. Claro, nosotros también, si es como está ahí, sería el C. Pusimos que es en la que estaría el promotor. Yo puse en B, o sea, no estoy segura igual, pero puse que en la zona B es donde el complejo Saga se uniría a GAL4 en caso de que se comporte como coactivador. O sea, me parece raro que esté en el promotor por una cuestión de que Saga no puede unirse directamente, sino que tendría que unirse a GAL4. Y GAL4 se une en la zona B. Sí, yo puse lo mismo que Meli también. Sí, yo también. Es raro porque tipo el enunciado en el primer párrafo te dice que si Saga funciona como coactivador debería estar en el promotor. Pero Claro. no sé. ¿Podemos releer el enunciado? Dice, los coactivadores no se unen al DNA. ¿Sí? Pero sirven como moléculas puente que unen activadores transcripcionales a factores generales de la transcripción en el promotor. El complejo Saga en levaduras es un gran complejo multiproteico que es requerido para la transcripción de muchos genes. Saga contiene una variedad de proteínas, incluyendo una histona acetiltransferasa y un subgrupo de factores asociados a la proteína de unión de la secuencia TATA. TATA binding, bueno. Si Saga funciona como coactivador, debería estar físicamente presente en el promotor, si lo regula bajo ciertas condiciones. Para testear esta idea, usted se focaliza en regulación de los genes GAL1 y GAL10 por el activador GAL4, el cual se une a secuencias regulatorias en cis, llamadas WAS, adyacentes a sus promotores. Cajas verdes. Es importante diferenciar acá las secuencias WAS de las cajas verdes, que son los promotores. ¿Sí? Porque no está muy clara no me resulta muy clara el enunciado por las dudas. Tenemos las secuencias WAS por un lado, que es a donde se une GAL4, ¿sí? Y las secuencias verdes, que son las secuencias promotoras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, sí. ¿Lo entendimos todos así? Bien. Cuando las células se crecen en el azúcar rafinosa, los genes no se transcriben. Para determinar si el complejo Saga se asocia al 4 en el cromosoma, usted usa la técnica de inmunoprecipitación de cromatina. Para ello, corta la cromatina en pequeños pedazos y precipita aquellos fragmentos que están unidos al complejo Saga, usando anticuerpos contra los componentes del complejo SPT3 y SPT20. Luego remueve la cromatina precipitada de las proteínas y analiza el DNA por PCR cuantitativa para medir la cantidad de segmentos de DNA específicos en el precipitado. La relación de secuencias de DNA precipitadas de células crecidas en galactosa a aquellas precipitadas en células crecidas en rafinosa se muestra para distintos segmentos alrededor del promotor de la galactosa. Figura 1b, que es lo que tenemos acá. Entonces, en la zona WAS, donde son entre las dos cajas verdes, ¿qué esperamos que se una? GAL4. GAL4. Bien.
que es un activador, Ujú. ¿no? Sí. La pregunta dice, ¿cuál de los fragmentos testeados usted esperaría que estuviera enriquecido si Saga se comportara como coactivador? Yo puse en C, pero por lo que dice arriba. ¿Por qué? Porque dice que si se funciona como coactivador, debe estar físicamente en el promotor por este subgrupo de factores que se asociados a la proteína de unión a la secuencia TATA. Claro, nosotros también lo agarramos por ese lado. Uno de los planteos que se hace en el enunciado es que los coactivadores no se unen a secuencias de DNA, ¿no? No. Sino que se unen a activadores. Por eso tiene que estar Claro, en el- activadores que se encuentran en la zona del promotor. ¿En la zona del promotor o cercanos a la zona del promotor? Claro, vos acá querés ver si Saga se une al 4 específicamente. Que arriba dice en el promotor y abajo dice no en el promotor. Arriba Tampoco, o desde también, acá. Los coactivadores no son una DNA, pero sirven como moléculas puente que unen activadores transcripcionales a factores generales de la transcripción en el promotor. ¿Eso? A ver si puedo enviarles Ellos creo que dicen por la última oración de ese párrafo. Voy a Si Saga cambiarle funciona como coactivador, debería estar físicamente presente en el promotor. voy a cambiar la imagen, a ver si... Están viendo otra imagen, ¿no? Quiero creer. Sí. sí. Bien. ¿Ven el esquema este? Sí. Bien. Ujú. ¿Se entiende más o menos la idea general de lo que estábamos hablando recién? Sí. Esta idea de que Saga funciona como puente, ¿no? Sí. Entonces tiene que estar entre B y C. Tiene que estar en el WAS. O sea, en realidad, Claro, sí, pasa que la unión física la hace a través de GAL4 y GAL4 la unión física la hace a través del WAS. Es un poco dejar Es un poco esta idea. confuso. Es Por la confuso. parte de abajo, Por eso estoy agregando una imagen más porque es confuso. la parte de abajo se contradice con la de arriba también, porque dice que si fuera un coactivador, se uniría físicamente al ADN, cuando arriba dice que no se uniría al ADN si es un coactivador. ¿A dónde Es dice como- si fue un coactivador se unió el ADN? Abajo. ¿Dónde? En el final del mismo párrafo. Si Saga Sí, funciona como coactivador, debería estar físicamente presente en el promotor Bueno, si lo regula bajo ciertas circunstancias y condiciones. sí, presenta en el promotor, pero como que no aclara que hay algo en el medio. Es como... No, por eso el enunciado es confuso. Lo que intenta transmitir en un punto es esta idea de que Saga, como coactivador, participa del complejo sin interactuar con el ADN, sino que interactúa con otros factores, tanto con el activador como con digamos, como con las enzimas que van a interactuar con la parte del promotor. Pero no que Saga, digamos, un poco lo que rescata el problema es la idea de que Saga no interactúa directamente con el ADN, sino que actúa con los factores que interactúan con el ADN. ¿Sí? Ok. Podríamos pensar algo, extrapolándolo tal vez un poco, pensar algo similar con GAL 80 o GAL 3 en este gráfico, en donde son necesarios. La diferencia es que Saga, aparte de interactuar con GAL 4, que es el activador, interactúa con las proteínas que se asocian al TATA. Pero acepto que el enunciado es confuso como para pensar en la búsqueda de, bueno, esta idea nomás de lo que, de qué define o qué vamos a tomar como definición de coactivador. Cuáles serían las restricciones que tiene el coactivador, que en este caso es la no interacción con el ADN, y si la interacción es con activadores y con enzimas de promotor. ¿Sí? Sí, Pero es que es confuso.
Es confuso por la última oración, nada más. O sea, yo Sí, puse en después, C porque decía esa oración, no por... después otra cosa que nos estaba llamando la atención es que es de levaduras. Y se supone que es todo de bacterias. La levadura es un eucariota, Sí, sí, sí. un hongo. Como que no. Sí, sí, y va a haber varios problemas más de levaduras. Sí, en eso no tengo nada que decir, son levaduras. Respecto a este, ¿queda algo más o pasamos al 6? Queda la segunda pregunta. Igual ya medio que Bien. se habló. Sí. Ya lo respondió el ICANN. En el chat. Sí, exactamente. Con el gráfico anterior quedó bastante, Sí, también bastante claro. bastante me claro. parece. Sí. Bien. Problema 6. Bien. Te escuchamos. Bueno, hice como que lo dividí en varias partes. Bueno, Primero me fijé en el 1 y el 2, o sea, la ubicación en la 1 y en la 2, y se puede ver que no se expresa URA 3. Entonces, porque... antes de Sí. arrancar con el caso a caso, contanos un poco qué es lo que cuenta el gráfico este que estamos viendo. Bueno, acá que releo rápidamente el enunciado otra vez. Lo que quieren ver es si los sitios E e I del ADN silencian específicamente el gen del HML o pueden silenciar cualquier gen que esté en el medio de ellos dos. Entonces, el experimento es poner el gen URA3 en diferentes puntos para ver qué sucede. Y bueno, lo someten a 3 tratamientos en realidad. El medio completo, que sería como un control, un medio donde no hay uracilo, porque de esta manera pueden ver si URA3, porque cuando no hay uracilo, URA3 interviene en el crecimiento. Entonces vos esperás que si se expresa URA3, donde no hay uracilo, las colonias crecerían. Y las normales, o las normales no, las que no tienen URA3. Si no tiene URA3 y no hay uracilo, ¿puede crecer? No crecen, no prosperan. No crece. O sea, lo que hace URA3 es salvar al fenotipo ante la ausencia de uracilo. Claro. Bien. Y en un medio con FOA, las células morirían, porque la expresión de URA3, no entiendo bien si es la expresión o la combinación entre FOA y URA3, es algo letal para la célula. Perfecto. Sí, yo tampoco lo sé, pero la combinación da eso. Claro. Entonces, bueno, están ahí en la imagen B. En el 1 y el 2, las posiciones 1 y 2, que están entre E e I, se puede ver que no se expresa URA3. Porque las bacterias con FOA crecen igual, las células, perdón, y en un medio con sin uracil no crecen. O sea que tendríamos a URA3 silenciado. Claro. Bien. En el 3, que está cerca de la secuencia I, es como un punto intermedio, porque es como que hay un crecimiento limitado y en medio con FOA prosperan poco, o prosperan menos que 1 y 2. ¿Qué es en el grafiquito? Están viendo, ¿no? Esto, el lugar de inserción de URA3. ¿Es distinto para 2 y para 3? No, es el mismo, solo que cambia de orientación, digamos. Ah, qué pava, me confundí con el 4, claro. El 4 sería el caso intermedio.
4 y 5. ¿Por qué? ¿Tengo crecimiento? ¿En 4 y 5 tengo crecimiento con FOA? ¿Para qué? No, se Me parece. quedaron muy No. bien. No. Perdón. Claro. No, está bien. Fue gráfico, pero no alcanzaba. No. 4 y 5, no. De 4 y 5 y para abajo tampoco, ¿no? 6 y 7 tampoco, 8 y Sí, 9 sí. tampoco y 10 tampoco, digamos. No importa en el sentido que Claro. yo los ubique. Los puntos de inserción C, D, E y F. Tenemos claro que cada uno de estos puntos de inserción, o sea, cada uno de estos ensayos es independiente de los otros. Es Claro. cuando hago, no sé, el 4, por ejemplo, es insertar URA 3 solo en este sentido en la posición C. O sea, el 4 no es que inserté todos los anteriores más el 4, Claro, por sí, las sí. dudas, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre es uno solo. Sí, sí, sí. Y en líneas generales, digamos, del 4 para adelante, URA 3 no tiene problema y se expresa sin drama. Como dijo Dani antes, el 1 y el 2 está clarísimo que están silenciados, porque ante la presencia de FOA, la colonia crece sin problemas. Profe, nosotros en el 1 y el 2 y el 3 pusimos como que hay un remanente o hay una cierta acción de URA 3. Porque si no, por ejemplo, en ausencia de uracil, estarían todas las colonias muertas. Y acá hay algunas que sobreviven, y también la actividad del FOA es un poco más nociva que lo que sería la muestra control. Sí, vos decís por estas pequeñas muestras. Sí. Claro. Sí, sí, algo de transcripción hay. Y eso se nota mucho en lo que sería el 3, sobre todo. Sí. Porque en el 1 y el 2 decís, bueno, es menor, pero en el 3, que era este fenotipo intermedio que decía Dani, se nota mucho más. ¿Sí? Y tiene que ver con el sentido Con el el sentido que del está gen. insertado el gen. Claro. Evidentemente, cuanto el inicio de transcripción más cerca está de la secuencia I, la represión en principio parecería menor. Habría que haber visto ¿Sí? cómo quedaba si poníamos como el 1, pero también escrito al revés, que no lo hicieron. Por ejemplo, tal cual. ¿Qué pasaba con el 1? Podemos suponer, podemos arriesgar. ¿Qué pasaría con el 1 si lo ponemos al revés? Podría haber sido igual al 1 Más o menos. al 3. Igual al 1 podría ser igual, mayor o menor al 1. Arriesgando, porque no tenemos forma de corroborarlo. ¿Qué piensan? Que es similar al 3 también podría ser. Sí, yo creo más. O sea, hay más expresión. Yo lo pensaría menor. ¿Por qué? Y porque la zona de inicio de transcripción en el 1 está más cerca del E que si lo doy vuelta. Si lo doy vuelta a la zona de inicio de transcripción, que me queda del otro lado, Ah, tenés ¿sí? razón. Porque Sí, sí, de sí. 5' a 3' me va a quedar más lejos del E. Sí, sí, Me sí. pasa lo mismo que me pasa acá, pero al revés. Porque están al revés. Están en espejo. ¿Sí? No, y lo que estaría bueno, porque no tenemos demasiada información respecto a las distancias. Tal vez hubiese estado bueno también tener alguna inserción antes del A, por ejemplo. Con el mismo sentido que A, pero antes del A. Para poder compararlo con A. Como otro ensayo, que uno esperaría que fuese mayor la transcripción. Siempre y cuando E se comporte igual que I. ¿Estamos más o menos con este? Sí. Sí, sí. Dale. Seguimos. Problema 7. Malísimo este problema. No me gustó nada. A mí tampoco. Pero le tocó a Luz, así que... Sí, estaba diciendo, Está por favor, que no me toque el 7. Se Yo arregle. leí hoy a la mañana y pensé que me había tocado otro y me relajé. Y recién cuando lo iba a cargar dije, no, era... No, el 7. Bueno. Pero bueno, lo lamento, Cuidado. la verdad que no está muy bien. A mí el 7 me había gustado, el que no me gustó son los dos que me tocaron. Encima de ese mío te tocaban 2. Bueno. Teníamos de un mismo gen dos versiones. Dos versiones por splicing alternativo.
Una que incluye el exón 4 y otra y excluye al 5 y 6, y otra que excluye el 4 e incluye el 5 y 6. Y a partir de acá te escuchamos. Bueno, te pregunta por qué supone, bueno, lo que hicieron en realidad antes es alterar estas secuencias que creen que están relacionadas con el sitio de splicing de 4, sin introducirlas en dos tipos de células diferentes que normalmente expresan una u otra mensajero, uno u otro mensajero. Bien, las células GILA expresan naturalmente el mensajero de calcitonina, y las F9 el CGRP. Sí. ¿No? Sí. Entonces Bien. te pregunta por qué estas modificaciones que se hacen en esta secuencia de nucleótidos afectan más a las células GILA. Bueno, yo puse que la secuencia actúa como una señal para un represor de splicing, bloqueando el spliceosoma y incorporando el exón 4. Dado que las células GILA expresan normalmente la calcitonina y se incorporan el exón 4, cuando estas secuencias que se encuentran arriba del exón se alteran, los cambios van a ser más notorios. En el otro, que por ahí la secuencia para el spliceosoma está más antes. Entonces me costó un poco entender. ¿Alguno tiene un cable más? La verdad es que no, en este problema estoy medio flojito. O sea, hay algo que sucede, saquemos el caso F de momento, algo que sucede en wild type y en todo el resto de los casos, digamos, en las células F9, es que tenemos la versión digamos, la versión de splicing, en donde el exón 4 vuela, y tenemos la versión 1, 2, 3, 5, 6. Siempre. No importa lo que yo haga acá. Sí. ¿No? ¿No estamos de acuerdo? Sí. Bien. O sea que el splicing se hace. Yo estoy pensando en esta idea del represor del splicing, ¿no? Que dijo Luz. Dilcan pregunta, ¿qué hace que en GELA se reclute el exón 4 y en F9 no? Sí, sí, sí. Será para nosotros. O sea, para las chicas no, solo para los chicos. Para los chiquis, Zafamos. Lican. Ah, perdón, Lican, disculpa. Te digo que por más que agregaste a las chicas, no estaría respondiendo ninguno. No era un problema de subconjuntos. Claramente no. Yo Pero en un bueno, momento pensé que era eso en un momento, pero. creo que es algo que se responde en el B. Bueno, responde el B. Lo que yo creo es que la presencia de G en el 1 y en el 5 son los que limita que se reclute el exón 4 F9. Dije cualquiera. Simultánea. En el exón no, entendí, en las posiciones 1 y 5 de las repeticiones. Sí. O sea, esta condición. La nosotros del constructo B. Perdón, sí, Martina. Nosotros encaramos parecido pero distinto. Dijimos que mientras esté la 1 activa y haya una segunda activa que no sepamos cuál es, activa por decir que esté un más, se va a expresar correctamente el ELA. Está bien. O sea, dicho de otra forma, un poco
para no entrar en polémicas, las dos son correctas, porque con los constructos que hay no podemos afirmar que ninguna de las dos son incorrectas. No, Claro, sí, pero si porque exigimos la el de... 5, se Porque te falla. gusta la F, el tema es la F. Exactamente. Claro, pero la F tiene un problema más, que es difícil explicar lo que pasa en F9 con la F, Ah, ¿no? Porque está bien, cumple la condición para la célula Gila, pero algo está pasando en F9. Digo, no tengo respuesta para lo que está pasando, no tengo ni idea. Por eso dije que el prueba constructo F yo lo experimental. dejo aparte porque me desordena un poco la lógica. Pero es verdad, es cierto que mientras esté la 1 y alguna otra, en particular la 5, al menos con los casos que hay, se da la expresión de calcitonina. Pero mi pregunta era un poco más general antes, con lo que había planteado Luz, es si lo que tengo ahí en esas zonas de repetición son represores al splicing. No. ¿Por qué no? A ver, banca que leo el enunciado. ¿Cómo es la pregunta? Hace un rato se había planteado la idea de que lo que se da en esas zonas de repetición es la asociación con un represor del splicing, que impide que se haga el splicing del exón 4. ¿Entendí eso yo? ¿O entendí cualquier cosa? Qué intriga. Claro, sí, sí, así lo había pensado. Lo habías pensado como que esas zonas de repetición lo que tienen es asociación a algún represor de splicing. Claro. Yo me vería tentado a decir que no. Pero a mí, no por el resultado de la célula Gila, sino por el resultado de las células F9. Claro. A lo que me podrían contraargumentar diciéndome de que, bueno, tal vez lo que pasa en las F9 es que ese represor, esa enzima que se pega a las zonas repetitivas estas y reprime el splicing, en las células F9 no se produce. Perdón, sí se Yo produce. puse eso. Yo puse que en las células F9 esa secuencia repetida no funciona como sitio de reconocimiento del exón 4 en el proceso de splicing. Perfecto. El tema es, la pregunta es, ese sitio de reconocimiento, es un sitio de reconocimiento que lo que hace es generar el splicing alternativo y hacer el splicing, y sacar el exón 4, o ese sitio de reconocimiento lo que hace es, ¿No vendría a dejarlo? claro, inhibirlo y dejarlo. Que era lo que el planteo. Por eso mi pregunta fue si el planteo de Luz de que esos sitios repetitivos sirven para el reconocimiento de un represor del splicing. ¿Puedo dar mi opinión? Obviamente. Para ¿Por mí, qué no? lo que pasa es en ese sitio, en el wild type, se une el spliceosoma y recluta al splicing de 3 a 4, digamos. Si no se une, que es lo que pasa en F9, porque no está ese spliceosoma, simplemente se salta de 3 a 5. Ahora, si el sitio de unión de spliceosoma está roto, ya sea, o sea, si está roto en realidad entre o la 1 o la 5, entonces no se puede unir y no se puede reclutar. Pero no es que sea un inhibidor, sino que es un inductor de splicing, que cuando no está su secuencia no se puede unir. Pero no lo pensé como inhibidor, capaz se pueden ver ambas opciones. Se entiende la diferencia del planteo, ¿no? Sí. Digamos, si la idea es, si lo que se está pegando a las zonas repetitivas inhibe el splicing del exón 4 o digamos, inhibe el splicing y lo que hace es saltar al exón 4 o lo promueve y lo incorpora.
Yo lo tenía pensado de una forma similar a la del ICANN, sobre todo por, digamos, agarrar de la mano de los resultados que me da la célula F9. En donde es en esta célula, como bien planteaba el ICANN, al no estar el spliceosoma que se asocia a las zonas repetitivas, es indistinto lo que yo ponga ahí, que para las células F9 en principio no mueve mucho en perímetro, salvo el constructo F, que no tengo explicación para el constructo F. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas. Están muy perdidos con el problema. Está medio difícil, sí. Y lo tengo que pensar un poco más. ¿Quieren que le demos un par de vueltas más o puede ser contraproducente? De tiempo venimos bien. Por la cantidad de sueño que tengo, creo que puede ser contraproducente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pasemos a los siguientes problemas y de última, si vemos que estamos con ganas, volvemos a Dale. repensarlo. Okay. ¿Sí? Bien. Problema 1 de ingeniería genética. Bien. Como quieras, todavía, o me quedo en el dibujito este de las bandas o me quedo en el tuyo. Lo que Bueno, prefieras. no sé cómo... Nada, déjalo Me voy moviendo de uno al otro. Dale. Dale, listo. ¿Por dónde arranco? Bueno, por el de arriba. Por el de arriba. No, nos pedían Contanos formar qué vemos. el mapa de restricción, es decir, cómo era originalmente. Entonces, lo más importante es ver que cuando se usan las dos enzimas, nos quedan fragmentos de 0,5 y 0,4. Aparte del de 0,9 y 1,2. Sí, 0,4. Nos quedan el de 0. Un segundo. Perdón, yo no te llegué a escuchar. Dijo que lo esperemos un cachito que seguramente le pasó algo. Escuché una puerta o algo así. Me tuve que correr. Por eso. Ahí va. Entonces, en realidad quiere decir el de 0,9 y el de 0,4, porque son los que se repiten con el tratamiento solamente de Cori. Bien. Entonces, ahora sí puedes bajar. ¿Cómo no? Bien. Hice esquemáticamente los dos tratamientos como serían. A una idea de... En Ecori tendrías 0,4, 0,9 y 1,7, que sería este esquema, 0,4, 0,9 y 1,7. Y en el con el de 1,6 y 1,4. 1,6 y 1,4. En Bien. ambos casos nos da 3, ¿no? Claro. Entonces, no hay ninguna secuencia que tampoco que es repetida. Eso también es importante saber. Bien. Bien, entonces después, como un rompecabezas, sabemos que tenemos una porción de 0,4 y de 0,9 que se mantiene, que se corta con E-Cori. Entonces, va a estar en las puntas. Perfecto. Porque no hay otro corte que sufra. Y después hay que organizar el 0,9. Tenemos después un fragmento de 1,2 y 0,5. Entonces, si nosotros tenemos que poner al HPAL que corte en 1,6 y 1,4, bueno, entonces el de 0,4 va a estar al lado del de 1,2 y el de 0,5 al lado de 0,9. ¿Alguien tiene algo distinto? Sí.
No sé si se entendió. Sí, se entendió. Sí, se entiende. Yo- Hice lo mismo, pero no entendí con qué criterio. Yo no lo separé por cuál era Core y cuál era HPA2. ¿Con qué criterio lo separaste ahí? En el último. ¿Acá arriba o acá abajo? Abajo. Acá abajo. ¿Cuál es la O duda sea, entonces? ¿por qué pusiste los de Core en los extremos y el HPA2 en el medio? Porque tiene que estar en los extremos el de Cori, porque solamente los extremos de 0.9 y 0.4 los corta de Cori, no los corta HPAL. Ah, claro, sí. Sí, ahí entendí. Yo lo marqué todo sin diferenciar, así que sigo concordando con la idea. ¿Puedo hacer un listado de preguntas? Nada, no tanto, pero A ver. alguna. La primera es, el primer renglón es ilustrativo, porque vos decías esto de las zonas de corte de Ecori o de Ecori deberían estar en los extremos, y acá no las pusiste, el 0.4 y el 0.9 en los extremos. ¿Se ve lo que digo? Sí, yo lo hice ligeramente diferente. O sea, lo pensé diferente y llegué a la misma conclusión. Puse los extremos cortados con Ecori. Puse los cortados con Ecori en los extremos, porque tanto en el tratamiento como Ecori como en el que está mezcla figuran los mismos segmentos. Bien, Por lo que es lo que no dijo, habría... el mismo planteo que dijo Tobías. Mi única duda es, ¿por qué en este primer renglón que no quedaron en los extremos 0.9 y 0.4? Entiendo que es ilustrativo, pero Eso bueno, es modo ilustrativo, ¿no? Eso es modo claro, como que ilustrativo. empezaste a dibujar desde los geles y después con eso pensaste y sacaste el otro. Claro, porque mi idea original era pensarlo de otra forma, pero bueno, no me quedó, en realidad. Perfecto. Después no lo borré. Sí, Pero está es claro, un por modo eso. de pensarlo, porque tenía los fragmentos de 0.9 y 0.4 que los encontraba. Por eso no están en las puntas, solamente por eso. Bien. No es que fue anterior, no posterior a llegar al resultado. No, me imaginé, pero lo quería aclarar porque como se estaba viendo eso, digo, para que uno interprete algo distinto. ¿Y qué decías, Martina? ¿Cuál era el enfoque que habías hecho? ¿Distinto? Claro, y después hice el dibujo general de los que serían 15 centímetros, equivalen a las 3 kilobases. Entonces puse los fragmentos en las puntas y con la regla sumé los que serían de 1,6 y 1,4. Habrían dos opciones para que quede ese solo corte. Uno tirado hacia la derecha y otro tirado hacia la izquierda. Solo en una de las dos opciones, para el tratamiento mezcla, coincide con los valores para que te dé de un fragmento de 1,2 y 1,5. Perfecto. Ese fue el razonamiento que hice. Sí, lo hiciste súper gráfico, digamos. En el sentido de que lo hiciste con regla. Sí, facilitaba un poco. Sí. Pero más o menos, el resto lo siguió, más o menos lo pudieron hacer. Sí, yo creo que lo hice mal porque interpreté que era tipo un DNA circular, entonces me quedó mal, digamos. Ah. Interesante igual. ¿Lo pudiste armar? Sí, hice medio un mapa, pero, o sea, está mal. Si quieren lo puedo compartir. Y ver. seguramente lo debo tener yo en el cuestionario, lo voy a mirar. Dale, ¿lo podés compartir? Sí. Solo para verlo. Sí. Mientras lo compartís, ¿querés que deje de compartir? Así puedo compartir vos. Dale. Esto estaba... Nada, también un enfoque haciendo cuentas, como hizo Martina con la regla, pero solo con las cuentas. Si uno pone llega a la conclusión de que las 0.9 y 0.4 están en los extremos, es cuestión de ver qué restas necesito hacer para que me den los largos del HPA2. ¿Sí? Si tengo un segmento de 1,4, bueno, ¿qué combinación es la que me funciona?
Si 1,2 sumado a 0,4 o 1,2 sumado a 0,9, que es el otro extremo, para ordenarlos. Y terminar, las combinaciones posibles son usar la de 1,2 con la de 0,4 para que dé 1,6. Bueno, ahí lo deberían estar viendo. ¿Lo estamos viendo? En teoría sí. Yo me Sí, yo lo veo. momentáneamente. Ahí está. Entonces nada, separé el círculo en 3 con cada, digamos, la línea azul oscuro, digamos, marcaría cada 1000 bases. Pero nada, me queda re distorsionado todo. Además de que, digamos, las distancias no son tan precisas, porque al ser circular lo hice medio a ojo, digamos. Ok, estas líneas oscuras son cada 1000 bases. Sí. No sé si ven mi mouse. Sí, perfecto. Tipo, estas serían, este tramo sería unas 1000 bases, este 1000 bases y este 1000 bases. Y acá en celeste marqué los cortes de Cori en 0,4, 0,9 y 1,7 y HPAL con verde. Y los fragmentos negros serían el resultado de la mezcla. Pero me queda tipo todo este tramo que no sé. Por eso es que lo voy a tener que rehacer. Claro, y ojo porque o sea, por acá no hay un único sentido. Yo lo que pensaría, por ejemplo, es que HPA2 te forma un segmento chiquitito. Claro, sí. Y te queda, sí. Y un segmento enorme. Sí, por eso. Ese sería el gel de HPA2. Sí. Con esas dos sitios de corte, ¿sí? Sí, así que nada, lo voy a tener que volver a hacer. Bien, vuelvo al... Ahí dejé de compartir pantalla, si vos podés. Perfecto, vuelvo a la pantalla. No, esa no es, esta. ¿Estamos entonces? Sí. Es medio para los que gustan de los juegos de ingenio, es tipo un jueguito de ingenio eso. Bien, hablando de juegos de ingenio. También del foro, ¿no? Sí. Bien. Sí. Problema 2. Daniel. Te escuchamos. Bueno, este problema lo hice a las 3 de la mañana, 4, así que no sé cómo estaba en esta hora, pero bueno, lo intento. Dale. No sé dónde crees que preferís que me quede, si arriba o abajo. O voy paseando. Vas paseando porque hay que ver también el gráfico. Dale. Bueno, el ejercicio lo que pide básicamente es realizar realizar 2 pares de primers, uno con el N-terminal y otro con el carboxilo terminal. Y bueno, con información previa que también proporciona el cuadro, en la figura 1. ¿Puedo ir a una sutileza en eso? ¿Son 2 pares de primer o un par de primer? Yo entendí 2 pares de primer por cómo estaba puesto el ejercicio. Pero... Sí, en ese sentido a mí también me costó, era como medio confusa. Muy bien, dale. Bueno, y todo esto con el fin de realizar proteínas de histidinas. Marcadores de histidinas. Marcadores de histidinas, perdón. Bueno, aclaro desde el principio, los codones que codifican la histidina son el CAU y el CAC, el CAU y CAC. Bien. Bueno, al principio pide el primer par de primer tenga 18 nucleótidos de homología al gen, que le permita la amplificación de la secuencia codificante, y que se agregue el codón de iniciación. Yo lo interpreté como son el complementario, los primers suelen ser el complementario del DNA, puse toda la cadena complementaria. No sé si está bien.
Estoy medio confundido por un momento, me parece. Lo primero que nos pide es un par de primers de 18 nucleótidos de homología al gen y que amplifique la secuencia codificante, ¿no? Sí. Vos fuiste directo a los primers completos con incluidos los 6 codones de histidina. Sí. Bien. Entonces, bueno, en el primer N-terminal de 3 a 5. Estamos acá. Sí. El complementario sería 3 a 5 porque es, bueno, obvio se ve el 5' a la izquierda. Acá tuve un problema de interpretación al principio porque cuando decía que se agregue el codón de iniciación, seguido de, el codón de iniciación, no sé si se refería al, digamos, al auge o a la secuencia COSAC, pero la secuencia COSAC es eucariota. Tuve un dilema ahí. Sí, habla de codón. Ah, la de codón, bueno, entonces lo puse como... ¿No? Dice codón iniciación. Ah, codón de iniciación. Bien. No, bueno, entonces lo puse bien. Hasta donde sé. Bueno, y agregué los 18 nucleótidos, o sea que son 6 codones complementarios de este N-terminal, partiendo desde la metionina. Sí, lo hice. Sí, estoy viendo eso. O sea, estoy acá, ¿no? Tengo, sí. Si no me equivoco, hasta acá serían los complementarios. Sí, y después agregué 6 aminoácidos de histidina usando los codones complementarios del, digamos, de los codones de histidina. Ok. ¿Qué serían estos 6 que están acá? Yo lo planteé, Los escucho el resto. Yo planteé algo distinto. Planteé que ese primer que planteó Corcho es la hebra complementaria a la codificante, digamos. Este primer de acá. Sí. ¿Me dejas compartir pantalla? Que lo hice como en una imagen. ¿Cómo no? Porque si lo hacía así en el aire, la verdad Sí, la verdad pude haber hecho una imagen y hacer más bonito. Entonces, o sea, acá están viendo el mouse, ¿no? Están viendo todo. Sí. Bueno, entonces esta sería la cadena codificante, la gris sería la no codificante y los azules los primers de 18 nucleótidos. Entonces, o sea, el primer que planteó Corcho sería mi cadena complementaria a la negra que es la codificante. Después, para histidina... ¿Puedo hacer una primera pregunta? Sí. Entonces tenés una respuesta a lo que primero pregunté, que fue si tengo un par de primers o un par de pares. Nosotros hicimos un par de pares, porque en el enunciado parecía que pedía una vez con la cadena de histinas en el lado C y otra vez en el lado N. Entonces hicimos uno para cada tipo. ¿Gonzalo? Sí, o sea, no lo marqué, pero sí, o sea, tendrías un primer en el N-terminal, sería uno de estos con este, y en el otro caso al revés, uno de estos con este. Perdón por la interrupción, seguí contando. Entonces, nada, dice que, bueno, en el primer caso pide que las histidinas estén en el N-terminal, entonces en este primer, antes de arrancar con la metionina, que vendría a ser acá, puse las 6 histidinas
y arriba de las histidinas puse la metionina. Entonces sería metionina, el marcador de histidinas y el comienzo de la proteína. Y en el C terminal lo que cambié es la posición del codón stop, que estaría tipo al final del todo, después de la marca de las 6 histidinas. O sea, a diferencia de lo que planteó antes Daniel, vos las histidinas las pondrías antes de la secuencia de la proteína o después de la secuencia de la proteína. Sí, me parece más eficiente como marcador, digamos. Serían las diferencias. Sí. Entiendo. Sería la diferencia en realidad. Entiendo que venía por ahí. Sí. Ya escuché mejor. Y después, ¿Qué les nada, parece? no tengo más nada para agregar. ¿Qué te parece la propuesta, Daniel? Me parece, yo lo pensé como lo pensé, porque me imagino que el primer primero se tendría que unir a la secuencia y por eso pondría los primeros la secuencia y después, bueno, copiaría las histidinas. Bien, y en ese caso, en el caso que estás planteando vos, porque yo asumo que este pedazo que, bueno, yo no puedo marcar la complementariedad de 18 bases en el N terminal. Vamos a pero ¿Les puedes pedir que tiene, que en el que permitan tiene mover el mouse? histidinas. Acá. Ahí. Las 18 bases, digamos, la segunda parte del primer, esa parte del primer, es complementaria a la secuencia, valga la redundancia, o la secuencia molde en realidad, de Claro. la secuencia de la proteína. Si O sea, yo agrego las histidinas después, lo que me va a pasar es que esas 18 bases, que son las de las histidinas, no van a ser complementarias, probablemente, con las 18 bases que sigan al primer. Y aparte no me va a quedar en la cola. Me va a quedar, Claro. me va a quedar 6 aminoácidos después de la cola. Claro, sí. Ahí. Por eso el planteo que hace Gonza en ese sentido es correcto. Yo necesito que estén en las colas, necesito que estén en el amino terminal o en el carboxi terminal. ¿Se entiende? Porque Sí, a las entendí. puntas, y al ponerlo en las puntas, lo que me permite a mí es que la zona de complementariedad se dé con los extremos del gen, ¿sí? Y me permita, digamos, después correr hacia adelante todo el gen completo. Y una vez que empieza a darse la PCR, se agregan, o sea, por complementariedad se empiezan a agregar las histidinas de las puntas, que originalmente no estaban. Entonces es una forma de agregar esas histidinas que en la secuencia inicial del gen no están. ¿Sí? Nada, y la complementariedad de primers, en principio, yo la veo correcta. No sé qué opina el resto. En el planteo que está haciendo Gonza. Escuché a medias, escuché un pedido de palabra. Tengo una duda. El primer que está bien con la flechita hacia la izquierda. Este de arriba. Sí. Cuando uno lo escribe empezando desde el GTA o empieza escribiéndolo desde el CGA? Tengo dos cosas para aportar ahí. Una es que la respondan ustedes, como lo escriben, y la segunda es que yo pensé que cuando lo empecé a mirar, hay una base que no es complementaria. Espero que se te haya escapado, tal vez. La primera. La última G, claro. La primera, la última, según cómo definamos ahora que se escribe, Sí, pero sí. hay 2G. Nada, pensé que venía por ahí en un momento. Miré y dije, viene por ahí. No. Creo que en ese sentido depende cómo escribas las secuencias. Si las secuencias las escribís 5', 3', a ese primer lo vas a tener que escribir de una forma, y si la secuencia la escribís indistintamente de 5', 3', o al revés, tenés que aclarar qué lado es 3' y qué lado es 5'. Claro, pues yo escribí El los primer, dos, 3', 5'. sí. Entonces me quedó totalmente al revés, todo escrito. Perfecto. O sea, si vos aclarás cómo lo estás escribiendo, ningún problema. El primer que está arriba, de cualquier modo, el sentido de la flecha, o sea, la flecha ¿hacia qué lado apunta? Para el 5'. ¿De quién? O sea, tenés 5... O sea, perdón, 3'. Al 3'.
O sea, Sí. el primer está en el sentido, si leo de izquierda a derecha, está 5', 3'. Perdón, 3', 5'. 3, 5, sí. ¿Sí? O sea, está Sí. complementario a la hebra de arriba, que es la codificante. Sí. Bien. ¿Estamos? Perdón, ¿se me Igual que el escucha? primer de abajo está 5', 3', porque está Sí, complementario la hebra de se te molde, que está escucha 3', ese. 5'. Ah, no, iba a decir, comentar en realidad lo mismo que puso Lican en el chat. Importante eso, de que por convención Todo se siempre se escribe 5', escribe 3'. tal cual. De hecho, cuando se piden los primers, siempre se escriben de 5' a 3'. O Por sea, convención, digamos. en estos casos, en donde estás escribiendo la complementariedad y estás armando el dibujito de gráfico como hizo acá Gonzalo, está bien que lo escriba al revés porque nada, está armando la complementariedad, no está. Claro, claro, sí, sí. Ahí Y está, es después, correcto. Lo que tenés que marcar es qué extremo es 5' y qué extremo es 5' cuando haces un gráfico de tipo. Claro. Bueno, dejo de compartir. Bueno, Así. vuelvo a compartir yo entonces, ¿no? Tuc. Problema 2. Y vamos al problema 3. Problema 3. Bien. Te volvemos a escuchar, Martina. Igual acá no me van a escuchar mucho porque no entendimos el problema. Escribí abajo la respuesta. El problema este es mucho más parecido a... Está perfecto. Es mucho más parecido a lo que hizo antes... ahora me olvidé quién hizo el Sí, le circular estaba cortando antes. por decir que ¿Gonzalo fue? ¿O Dani? ¿Qué hizo el circular? Ah, vos- yo hice el coso circular. En el que no era circular, Sí, sí, ¿no? sí. Claro, bueno. Es mucho más parecido ahora sí es circular. Sí, ahora sí. Bien. La idea en este... ¿Alguno lo quiere contar? ¿Alguno lo haya hecho? Claro, nosotros planteamos que era circular, anotamos en cada fragmento de virus cuáles serían los pedazos que están divididos y cuántos cortes hubo, pero no pudimos llegar a nada conciso, entonces no hubo respuesta más que nada por eso. Bien. Yo, Yo, mientras alguno se anima, yo lo pensé, brevemente... pero Sí, dale. a ver el gráfico de abajo, mejor. Para mí que el sitio de corte fue donde está puede ser en D o en B, puesto que la incorporación del ADN viral, la integración, perdón, del ADN viral, digamos, está por la secuencia célula, virus, célula, y bueno, es la única razón por que lo pensé de esa exactamente. Y en O la sea, electroforesis, por la cantidad de bases, bueno, me pareció que era... lo que nos pregunta el enunciado es, bueno, yo tengo un ADN viral que tiene, que es este de acá, que tiene estos sitios de corte para enzimas de restricción, ¿sí? Que genera estos fragmentos, a los que le pone estos nombres, para poder identificarlos, y lo que dice es, bueno, sabe que el ADN viral este circular, en algún lado se corta y se incorpora al ADN celular. Y lo que quiere saber es, bueno, ¿dónde está el sitio de corte por el cual se integra el ADN? O sea, ¿cuál es el sitio de corte que transforma el ADN viral circular en ADN viral lineal para incorporarse al ADN de la célula? Ese sitio de corte puede o no tener que ver con los sitios de corte de las enzimas de restricción. Y para eso hace estos geles. Por un lado agarra el ADN viral circular y lo corta con la enzima de restricción, con las distintas enzimas de restricción, y después agarra el DNA de la célula con el viral incorporado y lo corta con las mismas enzimas de restricción y obtiene un resultado distinto. ¿Sí? Sí. ¿Ahí estamos? Sí, hasta ahí Tomo vamos el bien. ejemplo de ECORI 1. ECORI 1, si yo agarro el circular y lo corto con ECORI 1, lo corto por acá, hago un solo corte, y obtengo el DNA viral total linealizado. Linealizado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí.
Bien. Sí, sí. El hecho de que si yo le permito al DNA viral incorporarse al celular y lo corto con ECORI1 y obtengo 2 fragmentos. Eso a mí me hizo ruido, porque tendrían que ser, o sea, es simétrico el corte. Si evaluamos solo, digamos, los fragmentos, o sea, no evaluamos la parte adyacente, digamos, del corte. Va, yo Pero interpreto. evaluamos la parte adyacente del corte, porque No, a digo algo por se tiene que fuera, o sea, incorporar. digo por fuera de la imagen, digamos. O sea, solo Ah, está tomo bien, ya la entendí. imagen. Si yo tomo esta imagen, tengo que Claro, pensar que este pedazo amarillo y este pedazo amarillo son iguales. claro, exacto. Entonces tendrían que Eso, estar en una misma banda. tendría que tener Sí. una sola banda. Pero ¿por qué pensás que Core 1 está equidistante del sitio de integración? Y porque si yo linealizo eso. Ah, no está en el centro, no dije nada. ¿Se entiende? Digamos, yo corté acá, Sí, sí, ponele, sí, sí, y sí. ese corte, y Core 1 está acá, Sí, me sí, queda sí. una banda más larga y otra banda más corta. Sí, no está en el centro, no dije nada. Bien, corto con HPA2 y cuando es circular, como corto en 2 lugares, me genera 2 bandas la viral. Esta, o sea, EAB, y esta, Y o sea, DC. ¿Sí? Cuando hago lo mismo con la célula, una se me repite, que es la más liviana Ujú. de las dos, o sea, en principio, si miro el gráfico, la que estaría DC. repitiendo es DC, ¿sí? Y esta EAB genera una más livianita y una más pesada. ¿Se ve? Sí. O sea, la primera información que podemos rescatar de acá, y es un poco esta la idea, es que el sitio DC, o sea, que estas dos zonas de corte estarían en esta zona sin problema. Ahora, el sitio EAB, un pedazo queda de este lado y otro pedazo del otro lado, por ende, el sitio de integración con el ADN celular está en alguno de estos, en EAB. Ujú. ¿Se entiende eso? Sí. Es medio un juego de ingenio, también para los que disfrutan de eso. Si agarro BG2 y hago el mismo ejemplo, BGL1, perdón, BGL1. Ahí no funcionaría con Ecori al final, entonces no podría estar. ¿Cómo? Si agarramos, por ejemplo, BC, no tiene ningún lado del Ecori y no se podría cortar el Ecori en la célula antes, por lo que eso no puede ser. ¿Qué cosa no puede ser? Perdón. Me distraje. ¿Qué cosa no puede ser? Sí. No, no importa, después lo sigo viendo. Total, esto no llegamos. Bueno, básicamente si cortamos con esta enzima que tiene también 2 sitios, el esquema es similar al anterior. Tenemos en el viral, en el circular, tenemos uno más livianito que es BC y otro más grande que es DAE. Ujú. ¿Sí? DEA, perdón, DEA. Bien, que es el más pesadito. Cuando miro, el DEA se repite en el celular, por ende está incorporado, y después me generan 2 sitios más grandes, más pesados, ¿sí? Que serían los extremos celulares. Yo solo mirando estos dos, debería poder sacar la conclusión de que si en un momento dije que el sitio de corte estaba entre E, A y B, el sitio de integración, ¿no? Estaba entre E, A y B cuando analizo HPA2. Y ahora está entre B y C cuando analizo BGL1. Bueno, el único fragmento que se repite en ambos es B. Ujú. Lo que me lleva a pensar que el sitio de integración está en B. Y si está en B, los resultados pasan a ser, digamos, los 3 geles pasan a ser correctos, más consistentes. ¿Qué significaría que el sitio de integración esté en B? O sea, que B no estaría incorporado a la célula o al revés. No, que en algún lugar en este fragmento hay un sitio de reconocimiento que se corta el ADN circular viral, ¿sí? Y se integra al DNA celular. O sea que un cachito de B queda en esta punta y otro cachito de B queda en esta punta.
¿Se entiende? Sí. No, yo no sigo sin entenderlo del todo. Bien, lo que estamos buscando, o sea, el objetivo del problema es encontrar en qué fragmento está el sitio de corte e integración del ADN circular viral al ADN lineal de la célula. Para eso, el ADN circular viral en algún lugar se tiene que cortar e integrar a la célula. Y ese lugar es siempre el mismo. Y es lo que estamos buscando. Sí, hasta ahí sí. Entonces es cómo es que se linealiza, por dónde se corta y se linealiza el ADN viral para integrarse a la célula. Y esa es la diferencia entre los geles. Cuando yo analizo virus solo, lo que estoy analizando es qué pasa cuando corto el ADN circular. Por eso cuando corto solo con ECORI1, que tiene un solo sitio de corte, se linealiza y obtengo solo una banda. En cambio, cuando corto con cualquiera de las otras dos, que el ADN circular tiene dos sitios de corte, me genera dos bandas. Una de un pedazo y otra del otro pedazo. Y pasa lo mismo para HPA2. ¿Sí? Siempre que tengamos el ADN circular. Ahora, cuando el ADN está integrado a la célula, el ADN se linealizó primero y después se integró. O sea, tuvo un primer corte en algún lugar que no sabemos cuál es y después se integró. ¿Sí? Entonces, lo que estoy buscando es eso, es en qué lugar se da ese corte para después luego ser integrado. Y combinando, digamos, probando con las distintas combinaciones, a ver si yo tengo una versión... Voy a cambiar la pantalla, a ver si se entiende mejor desde acá. ¿Está viendo un esquemita? Sí. Bien. Fíjense que es esta idea, ¿no? Digamos, yo corto con ECORI1, estoy cortando en algún lugar. Entre el, vamos acá, entre el E y el A, tengo el sitio de corte de ECORI1. Entonces me queda todo el E y el A y estoy cortando ahí. ¿Sí? O sea que esto está linealizado de esta forma. La integración se dio al DNA por acá. Cuando corto con HPA2, el pedazo que se repite es DC. Cuando corto con HPA2, el pedazo que se repite es el pedazo más chiquitito, es DC. Perdón. Hola, tengo una pregunta. ¿Y por qué queda la banda del virus? Sí. Quieto, espera. En la primera, en ECORI. ¿Cómo estás, ¿Tenés Vero? Hola. ¿Todo bien? Uy, mira cómo entré. Buah. No, perdón, me sorprendió la voz, digo. Decime, dale, ahora sí. ¿Por qué ves el virus en la banda del virus? ¿Por qué veo el virus? ¿Con qué corte? Con ECORI. Sí. ¿Por qué veo el virus? Sí, porque hice un corte, quedó linealizado. Después le pongo una sonda de complementariedad y lo encuentro. ¿Por qué no lo vería? No. Bueno, no importa, déjalo. No, dale. ¿Por qué no lo vería? Porque no sé dónde corté. ¿Cómo sé que corté el virus ahí? Porque tiene una zona... porque el virus en su ADN circular tiene una zona de corte para ECORI1. Que es esta. No sé si estoy entendiendo la pregunta. Creo que no. No sé, no. Bueno, tampoco me sé explicar. Dale, te dejo seguir. No, lo retomo al principio. Tengo el ADN viral circular. En todas las calles que dice virus, lo único que estoy poniendo es el ADN viral circular y lo estoy cortando con las enzimas de restricción, que corresponden a cada calle. Entonces, en el caso de ECORI1, tengo el ADN viral circular, lo corto con ECORI1 y me queda el ADN viral completo linealizado. Está bien. Está bien, ahora sí. ¿Está bien? Sí. Cuando lo corto con HPA2, como HPA2 tiene dos lugares de corte en el mismo ADN viral, lo que me quedan son dos fragmentos linealizados. Uno que es EAB y otro que es DC. Sí, ahora ahí entendí. Y cuando lo corto con BGL1, me quedan otros dos linealizados, que son DEA y CB. ¿Sí? Sí. Que son los que están acá.
Después cada uno tiene que identificar por peso molecular cuál es el que corresponde para cada cual. El más pesado, uno entiende que todo esto está proporcionalmente dibujado, entonces el más pesado en el caso de BGL1 es DEA, que sería este. Y el más liviano es este. Sí, está bien. ¿Estamos? Sí. Con eso uno tiene que armar la información. ¿Qué pasa cuando hacen las calles de las células? Bueno, cuando hacen la calle de las células lo que están viendo en realidad es este fragmento, en donde está linealizado e integrado al ADN viral. La pregunta inicial es ¿dónde se cortó este ADN viral para integrarse? ¿Qué es lo que estamos intentando reconstruir a partir de toda esta información? Porque la integración siempre es en el mismo lugar. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí. Bien. Por eso decimos, bueno, que con el caso de HPA2, lo que vemos es que se repite esta banda, que es la banda, cuando el virus está circular, la banda más chiquita. La banda más chiquita es DC. ¿Sí? Porque la otra es EAB. Bueno, esta banda DC, que es la banda que está acá, cuando lo tengo integrado se repite. Eso lo que me está diciendo es que DC está íntegro y las zonas de los sitios de corte de HPA2 están disponibles para generar esta banda, que es esta de acá. Y en cambio la otra banda, que era EAB, no está íntegra, no aparece, sino que se corta en algún lugar y me genera otras dos bandas. Una muy chiquita y una muy grande. Bueno, entonces quiere decir que DC queda completo, que es el que se repite, y la otra banda en algún lado se cortó. Con eso no puedo definir dónde. Cuando hago el mismo ejercicio para la otra enzima, que yo tengo la sección DEA por un lado y la sección CB por otro, cuando me fijo, la más pesada, que es la de DEA, se repite en la célula. Eso me indica que toda esta sección está junta en la célula. O sea que lo que se está fraccionando es algún lugar entre B y C, que me está generando este espacio, que es lo que no puedo encontrar acá. Bueno, como sacando la conclusión conjunta de estas dos ideas, el único fragmento que se me está repitiendo es B. Tanto en BC como en EAB. Por ende, lo que tengo que entender es que el sitio de corte e integración está en B. ¿Se entiende? O sea, se genera este fragmento, se genera este fragmento. La única forma de poder ordenar esta información es si yo lo ordeno de esta manera. Tengo un cachito de B acá, otro cachito de B acá, por ende el sitio de corte de integración está en B. ¿Sí? Y la linealización queda así. Queda B, C, D, E, A y otro cachito de B. De esa forma son consistentes todos los geles. Está bien. Sí, ahora se entendió. ¿Seguro? Sí. Sí, sí. Es confuso, es confuso. No, es muy de juego de ingenio. Bueno. 12, 18. ¿Quieren cortar acá o quieren que retomemos un toque el problema que ha quedado ahí medio semidiscutido? Yo volvería, pero no sé el resto. Bueno, lo hacemos así. Es optativo. El que quiere volver, volvemos. Y si el que no está cansado, lo deja y lo puede ver en el video cuando lo subamos. Así. Me parece bien. ¿Parece bien? Sí. Yo tengo que volver a la guía y tenía que recordar cuál era. ¿Quién se acuerda? ¿El 7 era? Sí. Bien. Muy bien, sí señor. ¿Estamos todos viendo el 7? Sí, sí. Bien. Entonces, medio que nos habíamos quedado en la pregunta, en su momento Luz había planteado la posibilidad de que fuera un represor de splicing. ¿Sí? Y Lican había tirado esta idea de que en lugar de ser un represor de splicing, lo que era una zona de afinidad para un espliciosoma que está presente en las células GILA, pero no está presente en las células F9. Pero que lo que haría sea inducir el splicing.
Esa era medio como lo que nos faltaba definir. ¿Puede ser? ¿O estoy en cualquiera? Sí, era eso. ¿Sí? Sí. Bien, y otra conclusión que se había llegado era que hay dos alternativas, que cualquiera de las dos me parece válidas, decir que con que la secuencia repetitiva esté en la posición 1 y 5 simultáneamente, o en la posición 1 y cualquier otra, alcanzaba era la condición necesaria para que se dé el splicing y la incorporación del exón 4. ¿Está bien lo que digo? Sí. En células GILA. En células F9 no. En células F9 no importa lo que yo haga con las zonas repetitivas. Casi. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Supongamos, volvamos a la idea de Luz, que en su momento dijo que estas zonas repetitivas, supongamos el esquema de 1 con cualquier otra, o 1 y 5, estas células repetitivas lo que hacían era asociarse a algunos factores que reprimían el splicing que incorpora que incorpora el exón 5 y lo que hace es incorporar el exón 4. Pero por una represión de splicing. ¿No? Sí. Ahí ya me perdí un poquito. El tema es que acá tenemos, splicing tenemos, siempre. Ya sea para incorporar el exón 4 o para incorporar el exón 5. Sí. ¿No? El tema es cuál de los dos. Y el planteo, en principio, era si lo que estoy haciendo es reprimir el splicing del 5, o lo que estoy haciendo es inducir el splicing para incorporar el 4. No se entiende la diferencia, ¿no? A ver, de vuelta. Los dos planteos alternativos son, lo que tengo acá es una inducción que lo que hace es incorporar el exón 4, y una vez que incorpora el exón 4, después termina porque aparece toda la secuencia de terminación, cola de polidad, chau, desaparece. O si lo que tengo es una estructura que lo que hace es reprimir la incorporación del exón 4, induciendo, entre comillas, induciendo el splicing para el exón 5. Dicho de otra manera, pensándolo en términos de inducciones, podría también decirlo como, o lo que tengo es un inductor del splicing que da la incorporación del exón 4, o lo que tengo es un inductor del splicing que da la inclusión del exón 5-6. ¿Sí? Sí. En ese caso, alguna de las dos cosas estoy regulando, y alguna de las dos cosas no se regula. Digo, en alguno de los dos casos hay una conformación del mensajero maduro que es la que se da indistintamente de los factores de splicing. Al menos con la información que tengo. Y por lo que veo en los gráficos, en las células F9, no importa lo que yo haga con esa zona regulatoria, que está antes del exón 4, siempre obtengo el mismo fenotipo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso me puede llevar a pensar, como decía en su momento Lican, que la zona regulatoria que está antes del exón 4, lo que regula, en presencia de determinados spliceosomas, es el splicing alternativo que incorpora el exón 4. Y una vez que se incorpora el exón 4, el 5 y 6 no se incorporan. Claro. Entonces lo que tengo es la inducción para la incorporación del exón 4. Sí, ok. No la presencia de un represor, que lo que haría sería, digamos, incorporar el 5-6, inhibiendo la incorporación del 4.
Porque si fuese así, el resultado en F9, con la información que hay, debería variar. Digamos, si el estado no regulado del mensajero maduro es del exón 1, bueno, es con la incorporación del exón 4, ¿sí? Al modificar la zona de regulación, yo debería tener una variación en la presencia de GC, del otra enzima, no de calcitonina, sino de la CGRP. Ok. Intento un último enfoque distinto, porque es bastante confuso. Cuando yo modifico la zona de regulación, esta zona de regulación antes del exón 4, ¿sí? Sí. En F9, en donde no están estos factores que se asocian con las zonas de repetitivas, la enzima que el mensajero que obtengo siempre es CGRP. Sí. ¿Sí? O sea, cuando yo no puedo regular, constitutivamente voy al mensajero maduro de CGRP, no a calcitonina. Si fuera un represor, lo que haría sería el inverso, iría directamente a calcitonina. Es lo único que me da la pauta de que lo que tengo es una inducción para la incorporación, o sea, que esa zona de regulación lo que hace es la inducción del splicing alternativo para incorporar al exón 4. No sé si quedó mucho más claro. Sí, un poco más claro quedó. Al menos para mí. Porque lo que estamos discutiendo es cuál es el rol nomás, más allá del resultado general que discutimos al principio y que no hay problema. De cuáles eran las secuencias repetitivas, el patrón que permitía la regulación del splicing. El tema es cuál es el carácter de esa regulación. Nada más. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna duda del seminario en general, alguna pregunta, algo. Están todos silenciados. No, yo no. Excepto Luz y Gonzalo. Sí, y Daniel ahora. Nada, me falta corregir el seminario anterior y ahora obviamente este. Así que calculo que en el transcurso de la semana corregiré ambos. El viernes que viene tenemos los integradores del primer parcial. Sí. ¿Sí? Sí. Y el otro viernes el parcial. ¿Estamos? Sí. ¿Podrías abrir el cuestionario? Así rehago Sí. el del circular que le hice mal y... No hay problema, pero no digamos eso. Yo lo reabro el cuestionario. Perfecto, gracias. Bien. Bueno. Nos despedimos. Buen fin de, pásenla lindo. Dale, igualmente. Gracias, No hay más dudas, no hay más igualmente. preguntas. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Buen fin de hecho, chao.